No, pues nuevecita. Ahí va ya. Ya, Ustedes díganme si ya. ya estamos transmitiendo. Bueno, pues qué bueno que ya estamos transmitiendo. No, déjame checar por aquí. Tengo mi teléfono. Voy a checar la fuerza de la señal, a ver si está todo en orden. Aquí está, como palabra de Dios, ya está en vivo y a todo color. Te estoy haciendo promoción. Qué bueno. A ver quién quiere empezar de nuevo de este al otro, a la otra. Bueno, ya estamos Ujú. en vivo. Muchas gracias, Rosita, Huicho, y a los que vengan después. Me han dicho que se van a conectar, los espero. El día de hoy, pues estamos no terminando, pero casi terminando el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio de la Sagrada Escritura. El cuarto Evangelio de San Juan, que como les he dicho, está escrito en un estilo diferente de los primeros tres. Los primeros tres son los evangelios sinópticos, y quiere decir que se ven de un solo vistazo porque se parecen mucho. El de Juan es diferente, está escrito en un tono más místico, más espiritual, más teológico, podemos decirle. Está muy interesante. Y vamos a entrar en el 9, capítulo 9 de San Juan. Les Sí. voy a poner la oración, vamos a hacerle, a pedirle al Espíritu Santo que nos, permítame, que nos inspire, que nos oriente, que nos explique, para que podamos nosotros entender pues lo que Él inspiró. Él inspiró la escritura, ahora le pedimos que nos ayude a entenderla. Primero nos Sí. ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre y Del del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora les voy a poner la Biblia de Jerusalén, que también yo he estado practicando para ya no meter. Parece que es nuevo programa y luego me saca un poquito de onda. Pero aquí estamos ya. Vamos a empezar. No les voy a correrlo un poquito para acá para que quede la cruz. Bueno, estamos en Juan 9. ¿Por qué Juan 9? ¿Qué habíamos visto antes? En verdad, mira, primero se había enfrentado a los críticos, ya saben ustedes que los fariseos y todos los que venían del templo enviados por los sumos sacerdotes, pues siempre le buscaban pleito, ¿no? Le buscaban que cayera en algún error, que nunca cayó, para criticar para poder, de alguna forma, pues hacerlo quedar mal frente al resto de la audiencia. Siempre estaba rodeado de mucha gente, ¿verdad? Muchos seguidores. Por ejemplo, aquí le dicen ellos, ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que murió? Y también los profetas murieron. ¿Qué- ¿Quién te crees que eres? Jesús respondió. Y ahí pues está la respuesta que él da. No la vamos a ver, ya la vimos en la clase pasada. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le respondió, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Aquí está esta palabra que yo les mandé ahí a los que están en el WhatsApp. Les mandé esta palabra. Les decía yo, cuando, cuando Dios le dice a Moisés, porque Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿quién les digo que me envía? Y entonces, pues el nombre que da o lo que dice Moisés es
yo soy. O sea, no es un nombre, sino es una definición. Yo soy. O sea, ¿cuál es tu nombre? No necesito nombre. Yo soy. Esa es la palabra Yahweh, que era una palabra prohibida para los judíos, no lo podían decir. Solamente el sumo sacerdote dentro del templo, adentro del lugar más sagrado, el Santo Santorum, lo decía una vez al año pidiéndole a Dios, a Yahweh, perdón por los pecados. Entonces la gente, inclusive para escribirla, los judíos usaban iniciales YW, ¿verdad? Las cuatro iniciales YWH y a ver, YHWH, que es una palabra impronunciable, puras consonantes. Pero la gente, los sumos sacerdotes sabían que quiere decir esas cuatro consonantes, quiere decir Yahvé, Yahweh, que significan lo que dijo Dios a Moisés, que le dijo, yo soy. Entonces Jesús usaba mucho esto de yo soy, pero él no podía decirles a sus oyentes, a sus discípulos, el nombre sagrado, porque él era un judío también apegado completamente a los mandamientos, ¿verdad? De Jesús, perdóname, de Dios. Entonces él tampoco podía usar el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios era Yahweh. Entonces, pero él decía, como aquí, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces me preocupaba, bueno, entonces, ¿cómo decía yo soy si no podía decir el nombre sagrado de Yahweh? Entonces yo les mandé a los que están en el WhatsApp un video, el link de un video que yo hice hace mucho tiempo, donde explico cómo Jesús hablaba y decía esta palabra o esta frasecita, yo soy. Él decía Anihu. Anihu quiere decir yo él, o sea, yo él, ¿verdad? O sea, la palabra soy no en hebreo no existe, entonces él decía yo él. ¿Y qué significa? Yo soy él, yo soy, ¿verdad? Yo soy. Anihu, ¿verdad? Dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús ocultó y salió del templo. Y ahí, hasta ahí en ese momento, Jesús sale del templo y se va a esconder o volver a... Acuérdense que él en Jerusalén normalmente dormía o en el Monte de los Olivos o en un pueblo cercano a Jerusalén, que era donde vivía Lázaro y sus hermanas Marta y María, ¿verdad? Entonces en ese momento se les desaparece a la multitud y se va. Después, aquí hay otro relato. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí quiere decir maestro en hebreo, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifieste en él las obras de Dios. O sea, está diciendo, las enfermedades, en este caso la ceguera, no es algo que mande Dios para castigar a nadie, ¿sí? No, no es un castigo, las enfermedades no son un castigo de Dios. Porque aquí inclusive los judíos decían, los pecados del padre se castigan en los hijos. Y no, Jesús aquí dice, ni él pecó, ni sus padres. O sea, esta enfermedad, en este caso la ceguera, no es enviada por Dios para castigar. Dice, ¿para qué es? Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces dice uno, entonces nosotros en nuestra vida, ya siglo XXI, decimos, pero ¿por qué se enfermó fulano o este niño? Si es tan bueno, el niño es tan inocente, nunca ha hecho nada, no ha pecado. Es que Dios no manda esa enfermedad o Dios no manda ese accidente que cause problemas de salud. No, Dios no lo manda. Dios lo permite. Es diferente, que de Dios no puede venir nada malo porque Él es el Dios
amoroso, paternal, ¿verdad? Pero dice, ok, Él no envía esa enfermedad, pero la permite. Y entonces ahí viene nuestra confusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, es para que se manifiesten en Él las obras de Dios. Ok, ¿cuáles serían esas obras de Dios? Bueno, primero, cuando sabemos que alguien está enfermo, ¿qué sucede normalmente entre las personas de buen corazón? Inmediatamente empezamos a orar por esa persona. Entonces, de Ujú, alguna forma, la enfermedad o lo que haya pasado malo a una persona, que Dios no lo envió, Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y una de las obras de Dios, acuérdense las obras de misericordia, orar por el prójimo, ¿verdad? Entonces, empezamos nosotros, sabemos que hay una enfermedad, que hay una tragedia, ¿qué pasa? De inmediato nos acercamos a Dios pidiéndole tenga misericordia, ¿verdad? Que conforte a sus familiares, que les dé paz. O sea, ya, de alguna forma, eso nos acercó a Dios, ¿verdad? Ya Dios sabrá, en muchos casos, pues Dios a las personas que tienen ese problema, ¿verdad? O esa enfermedad, pues Dios les da la fortaleza necesaria para seguir adelante, inclusive para ofrecer ese sufrimiento y decirle a Dios, a Jesús, te lo ofrezco, ¿verdad? Para la salvación de mi alma. Ya, ahí hay muchas cosas que se podrían decir. Bueno, mientras es de, dice Jesús, mientras es de día tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche nadie puede trabajar. Ya, cuando llega la noche, es decir, cuando Él muera, pues ya no va a poder trabajar Jesús en las obras de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Una cosa interesante, fíjense, le escupe, hizo barro, se los pone en los ojos. ¿Por qué hizo todo eso Jesús? En otros casos de ciegos le dijo que tu fe te ha salvado, recobra la vista. Una sola ujú, palabra de él era lo suficiente para que ese ciego recobrara la vista. Pero ujú, aquí lo hace medio así, no dice yo complicado, ¿no? Pero pues con show, hace un show, ¿verdad? Dice, ujú, barro en los ojos y luego le dice, ve y lávate, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Porque lo hace para que los que están rodeándolo y vean, ¿verdad? Se den cuenta que él cumple la ley de los judíos, entre las cuales, entre las leyes, una de las leyes de los judíos es este, eso de lavarse en las piscinas, había piscinas, ¿verdad? Donde los enfermos se metían, hay un relato más adelante donde un paralítico no se podía meter, ¿verdad? Y ujú, entonces decía, no me he salvado, no me he sanado porque no me he podido meter a la piscina. Y ahí fue una ujú, sola palabra de Jesús, queda libre, quedas... eh, siempre decía las dos tipos de sanidad, la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Decía, tu fe te ha ujú, salvado y ya toma tu camilla y vete. Aquí en este caso le dice al ciego, vete a lavar a esa piscina. Esa piscina es la que los judíos iban a hacer sus ritos, ¿verdad? Inclusive de lavarse antes de ir al templo y todo eso. Los vecinos y los que solían verle antes mendigar al ciego comentaban, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, será alguien que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le preguntaron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé
y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese ser? Respondió, no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Fíjense, aquí también es una forma ¿cómo podemos llamar? Criticar o de alguna forma a los fariseos que decían, el sábado no se puede hacer nada. Ujú. ¿Y él qué hace? Él hace barro, hizo una obra, untó agua, saliva y barro, hizo lodo y se lo untó. Entonces, eso estaba prohibido, porque hizo algo, hizo un trabajo y los trabajos están prohibidos, ¿verdad? Por eso aquí dice entre paréntesis, era sábado el día que Jesús hizo barro y hacer barro es hacer un trabajo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. ¿Ve? Hizo barro el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había confusión y había disensión entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego. Así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora lo ignoramos y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntadle que ya tiene edad y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por medio de los judíos, pues estos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedaría excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntaselo a él. Los padres no querían responder, no querían comprometerse porque los iban a expulsar de las sinagogas si lo reconocían como alguien que sanaba, un Cristo. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le preguntaron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos. Les echó un puyazo ahí el ciego. Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos. Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. O sea, de alguna forma el ciego pues estaba diciendo, eso que dicen ustedes que es un pecador, no, pues ¿cómo va a ser un pecador si me envolvió la vista, verdad? Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado. O sea, por eso estás ciego, porque naciste en pecado. Y pretendes darnos lecciones y lo echaron fuera. O sea, trataban de que de alguna forma el ciego reconociera
que el que lo curó era un pecador, ¿verdad? Y él decía, no, no es posible que sea un pecador, no me hubiera podido dar la vista, ¿verdad? Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, lo volvió a encontrar ahí en Jerusalén, le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, le has visto, es el que te está hablando, es el que está hablando contigo. O sea, el Hijo del Hombre es el que te está hablando. Y dice, a lo que contestó, creo Señor, y se postró ante él. ¿Por qué, por qué le dice Jesús, crees en el Hijo del Hombre? Porque el término Hijo del Hombre, crees en el Hijo del Hombre, es un término mesiánico, ¿verdad? Es un término que iba a usar el Mesías cuando viniera entre los judíos. De la profecía de Daniel, ¿verdad? Que vio un como hijo de hombre que venía, ¿verdad? Y se acercaba al trono, etcétera. Entonces, ya los judíos que conocían sus escrituras sabían que si alguien se proclamaba hijo de hombre, o más bien hijo del hombre, ¿verdad? ¿Qué sería ahí? Pues la profecía del profeta, ese era Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que yo soy el Mesías? Era una forma de Jesús decirle, ¿crees que yo soy el Mesías? Y dice, a lo que él contestó, creo, Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, pero como decís que ves, vuestro pecado sigue en vosotros. Bueno, aquí viene, en este Juan 10, viene algo muy conocido por todos nosotros, el buen pastor. Dice, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. O sea, un redil pues era el cerco que había donde en la noche metían las ovejas para que los lobos, los animales que había ahí de predadores, no atacaran las ovejas. Entonces, el ladrón que se va a robar una oveja no se mete por la puerta, porque en la puerta hay un vigilante. Se mete brincando la barda y se roba a un pastor. Se roba a un pastor, se roba una oveja, dice. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En cambio, no seguirán a un extraño, huirían de él, huirían, huirían de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo, dijo esta, Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. O sea, está diciendo que el pastor es reconocido por las ovejas y él las cuida, las conoce, las cuida, ¿verdad? Las ovejas reconocen su voz y él conoce a cada una de sus ovejas. ¿Sí? Pero dice aquí, Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, la puerta que protege a las ovejas, el redil, hay una puerta, yo soy la puerta. Evito que entren a atacarlos a ustedes, los animales salvajes, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta.
Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy, aquí es muy conocido esto dicho del Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, que es lo que va a hacer él. Pero el asalariado, que no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir al lobo. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como es asalariado, no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También, esto es muy interesante esto, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y bajo un solo pastor. Esto es lo que los papas sobre todo hablan mucho de volver a reunir a todas las ovejas en un solo redil, la Iglesia Católica, ¿verdad? Que en algún momento, pues esto se pudiera llegar, pues es muy, por las fuerzas, propias fuerzas de la Iglesia, no, tendría que ser por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tendría que iluminar a estas ovejas que no están en el redil de la Iglesia Católica y ellos reconocer que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, que es la iglesia edificada por Jesús. Entonces, es el Espíritu Santo que los debe iluminar. Y ha sucedido, hay iglesias, por ejemplo, en este siglo y el siglo pasado a finales, muchos de la iglesia que era la iglesia de Inglaterra, la que, ¿se acuerdan? Enrique VIII se separó de la iglesia y formó su iglesia que le llamamos la iglesia anglicana. Bueno, muchos de Ujú, esa iglesia han regresado a la iglesia católica, inclusive ministros consagrados de la iglesia anglicana se han convertido en sacerdotes católicos. O sea que sí existe eso de que regresan al redil. También muchos, sobre todo pastores de las iglesias protestantes o evangélicas, después de estudiar las Sagradas Escrituras a fondo, sin esos lentes que a veces se pone uno para ver lo que uno quiere ver y no lo que la realidad dice, o que han estudiado los padres de la iglesia, que han estudiado todos los escritos de los papas, etcétera, han reconocido que la iglesia de Jesús es la Iglesia Católica y han entrado de nuevo al redil, ¿verdad? Sí ha sucedido, pero es porque el Espíritu Santo los inspira. Nunca van a entrar a fuerzas. En otros siglos trataban a fuerzas de que esa gente se bautizara y se hiciera católica, ¿verdad? Pero no, no funciona así. Funciona si le pedimos al Espíritu Santo y Él actuando logra esto. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Fíjense, aquí estamos otra cosa interesante. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. O sea, a Cristo viene por voluntad propia. O sea, los que lo apresan y luego lo insultan y lo con látigo, ¿verdad? Lo azotan y lo crucifican y muere. No, no sucedía eso por el poder de esas personas, lo sucedía porque él voluntariamente había aceptado eso. ¿Sí? Y él tenía, dice, yo la doy voluntariamente. Él vino a dar voluntariamente su vida por nosotros. Nadie lo obligó. Y luego dice, y tengo poder para darla y poder para recobrarla. O sea, así como tuve el poder de ofrecer mi vida en forma voluntaria
como sacrificio para el perdón de los pecados, tengo el poder para recobrarla, es decir, la resurrección, ¿verdad? Esa es la orden que he recibido de mi Padre. El Padre Dios lo envió y le dio el poder de dar su vida y el poder de recuperarla. Se produjo otra vez una distensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Pero otros comentaban, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? La fiesta de la dedicación, la decisión de matar a Jesús. Hay una fiesta entre los judíos que se llama Hanukkah. Esa es la fiesta de la dedicación. Normalmente es por el mes de diciembre. Dura una semana. A veces cae y coincide con la Navidad católica, cristiana. Es la fiesta de la dedicación. Los que se acuerdan cuando estudiamos los macabeos eran aquellos guerreros de la familia de Macabeo. Derrotaron eran selúcidas, unos invasores que venían de lo que es Siria, ¿verdad? Los corren de Jerusalén y el templo estaba destrozado, lo vuelven a reconstruir, y sobre todo el altar, que era la parte más importante para hacer los sacrificios, lo reconstruyen y en esta fiesta se conmemora esa dedicación del altar. Se celebraba por entonces en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Un templo, era un pórtico, muchas columnas, o sea, estaba techado. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Y aquí viene algo muy importante para nosotros cuando creemos en la Santísima Trinidad. Yo y el Padre somos uno. ¿Cuál es la Santísima Trinidad? Tres divinas personas, un solo Dios. Solo Dios. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. O sea, entendían cuando les dice el Padre y yo somos uno, ante la mentalidad judía decía, está blasfemando, te estás haciendo Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quien se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, fíjense una cosa, dioses con minúscula. Era una forma, así se les decía en aquellos tiempos a los jueces. El pueblo de Israel, antes de tener reyes, tuvo jueces, personas que surgían cada X tiempo para dirigir al pueblo y juzgar pues había que juzgar los asuntos del pueblo, ¿verdad? Ellos eran dioses porque su palabra era la definitiva. O sea, si le presentaban un caso a un juez y el juez decía, este es el culpable, o este es el inocente, o esta es propiedad de él, o es propiedad del otro, era una palabra ya final. Entonces eran como dioses, ¿verdad? Dice dioses con minúscula, jueces, jueces.
A aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed al menos por las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Es que para ellos era una blasfemia todo lo que estaba diciendo Jesús. Acuérdense que él decía, Yahvé es uno. Y aquí está diciendo, yo y mi Padre somos uno. Pues era una blasfemia. Jesús se retira al otro lado del Jordán. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando y se quedó ahí. Muchos acudieron donde él y comentaban, Juan no realizó ningún signo. Acuérdense que el evangelista Juan a los milagros les llama signos, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Viene otra cosa también de los más conocidos, la resurrección de Lázaro. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Recuerden que se habla de una cena donde en esa cena se acerca una mujer con un perfume muy caro, ¿verdad? Y se dice que esta María era la que, hermana de Lázaro, es la que ungió al Señor. Mm. Las hermanas enviaron, dice, María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí está otro ejemplo, una muerte, ¿verdad? Que es para que se manifieste el poder de Dios. Dice, para que el Hijo del hombre, el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. En donde se quedaba, inclusive cuando iba a Jerusalén, a veces se quedaba en casa de ellos, ¿verdad? Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí. Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Tras decir esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Ya habían pasado 2 días de que le habían avisado. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme ya se curará. Jesús lo había dicho, Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. O
sea, tenía tanta fe en Jesús que dice, si tú se lo pides, va a volver a la vida. Le respondió Marta, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Perdón, Jesús le respondió, Marta, que Jesús está respondiendo, Marta, ya sé que resucitará. Espérate, ya me confundí. Dice aquí, pero ahora, el del 22, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. O sea, Jesús le dice, tranquila, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar al final, en los últimos días, al final de los tiempos. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí es muy importante definir o de platicar que hay dos tipos de muerte, ¿verdad? La muerte física y la muerte del espíritu, del alma con el espíritu inmortal, ¿verdad? ¿Cuándo muere un espíritu inmortal o cuando decimos que ya murió? Pues cuando es condenado al infierno, ¿verdad? Ya está allá con los demonios. Nosotros sabemos que vamos a morir, nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma con su espíritu va al reino de los cielos, ¿verdad? A esperar la resurrección al final, ¿verdad? Y entonces ya unidos el cuerpo y el alma, de acuerdo al juicio que nos haya dado Cristo, pues iremos al cielo con Él o al infierno, ¿verdad? Y el infierno es donde Él no está. Haberlo visto y no poder estar con Él, ese es el infierno. ¿Crees esto? Respondió ella. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo. Seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar ahí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas, o sea, Jesús lloró también, por lo Ujú. que, porque veía cómo sufrían las hermanas María y Marta y los judíos que estaban ahí. Entonces, pues él lloró también. Él no lloró por Lázaro, porque él sabía que Lázaro iba a ser resucitado por él, pero ante el dolor de las hermanas. Sí, entonces aquí también es otra enseñanza, ¿verdad? Jesús, cuando sufrimos, llora con nosotros. Él se llama conmiseración. Él también sufre con nosotros, llora con nosotros. Él no nos causa el mal, pero al nosotros tener ese mal, a sufrir ese mal, aquí está, llora con nosotros. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces, mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, el relato anterior, podría, este que abrió los ojos del cielo, no podría haber hecho que éste no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele, es el cuarto día. O sea que estaba muerto, ya hasta olía.
decían las hermanas. O sea, no aquello que estaba desmayado, que estaba en un estado catatónico, no, estaba muerto. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho para que estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, atado de pies y manos, con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Es un super milagro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y se preguntaban, ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Si tenían miedo los sumos sacerdotes, los encargados del templo, que se alborotara la gente y los romanos vinieran y destruyeran el templo, el lugar santo, ¿verdad? Por el alboroto que se hacía. Dice, vosotros no sabéis nada, ni caéis en cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Es mejor que muera este Jesús y no que vengan los romanos y destruyan nuestro templo. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Los sumos sacerdotes eran varios, eran de la familia de Aarón, el primero sacerdote en los tiempos de Moisés. Entonces, cuando había varios, se turnaban, ¿verdad? Todos, todos realizaban la liturgia sacramental, la liturgia de los sumos sacerdotes y le iba tocando el turno. Desde ese día se pusieron de acuerdo para matarlo. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana a la estepa, a un pueblo llamado Efraín, donde se estableció con sus discípulos. Un comentario aquí antes de continuar. Aquí se habla de la resurrección de Lázaro, pero realmente ni Lázaro ni el otro muchacho que iba con su mamá viuda y que Jesús se acercó y se levantó, ellos no resucitaron, ellos volvieron a la vida. El resucitar es ya, porque ellos vuelven a la vida y van a vivir los años que les toque y van a sufrir enfermedades, etcétera, y van a morir. Resucitar es lo que hizo Jesús. Sale de la tumba en un cuerpo glorioso que ya no va a morir jamás. Igual nosotros, al final de los tiempos, somos los que vamos a resucitar. Nuestros cuerpos se convertirán en cuerpos gloriosos y nuestra alma, espíritu se juntarán y viviremos eternamente y no moriremos jamás. Eso es resucitar. Esto es volver a la vida. Es más, el primer resucitado fue Cristo, ¿verdad? Ujú. Bueno, dice, fin del ministerio público.
Como estaba cerca como estaba cerca la Pascua de los judíos, muchos del país habían subido a Jerusalén. Era una orden en las leyes judías de que había tres fiestas religiosas que había que celebrarlas en Jerusalén. Uno era la Pascua, otro era lo que conocemos como Pentecostés, la fecha de las cosechas, y otro es la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Donde se hacían unas carpitas, cabañas para conmemorar los 40 años que habían andado en el desierto y que habían vivido en cabañas o en carpas. Entonces había tres fiestas, la de la Pascua, la de la Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, y la de las cabañas para celebrar los 40 años que anduvieron en el desierto. Esta fiesta de la Pascua, por eso dice, como estaba cerca de la Pascua de los judíos, muchos del país habían subido a Jerusalén para purificarse, porque antes de entrar al templo a celebrar, había que ir a las piscinas, esas de las que hablamos, Siloé y otras, a lavarse, purificarse. La gente buscaba a Jesús y los que estaban en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Porque sabía que era obligación ir a la fiesta. Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. 6 días antes de la Pascua. O sea, inclusive esto fue, pues, digamos, la Pascua cayó en un viernes, estos 6 días antes, pues a ver otra vez, era viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, porque Jesús murió en la Pascua, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. O sea, ya había sucedido la resurrección de Lázaro. Ahí le preparan una cena, ¿sí? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban ahí, o sea, ahí estaba Lázaro con él, con él a la mesa, o sea, él era el principal, él le ofrecía el banquete. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro y muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Fíjense, esto pasa, ya había sido resucitado Lázaro y están contando la cena esta en casa de Lázaro, que fue mucho después o fue después, ya había sucedido la resurrección de Lázaro, donde habíamos leído que una mujer le había ungido con perfume, etcétera. Bueno, aquí Ujú. lo dijeron antes, pero aquí es donde sucede, ¿verdad? O aquí explican cómo sucede. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor del perfume. Es que amaban tanto a Jesús y más que había resucitado a su hermano. Imagínense, ¿qué no No, harían esas mujeres por Jesús? ¿Verdad? pues sí. Co- Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. O sea, ahí estaba Lázaro. Perdóname, Ujú. Judas. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le ha dado a los pobres? 300 denarios era el salario de una persona, de un obrero, durante un año. Les pagaban un denario al día. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Pues la gente contribuía con algo, ¿verdad? Jesús Ujú. dijo, dejadla que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Fíjense que hay un párrafo muy interesante. Pobres siempre tendréis con vosotros. O sea, siempre tendréis Ujú. con vosotros pobres y siempre tendréis la oportunidad de ayudarles. Ahora, Ujú. pobreza es algo relativo. Así, ¿cómo? Sí, mire, siempre va a haber alguien más rico que tú o más pobre que tú. Entonces,
tú siempre va a haber alguien a quien le puedas ayudar. Con limosna ya de perdido, ¿verdad? Siempre habrá alguien a quien le puedas ayudar, porque la pobreza es relativa. Habrá gente muy millonaria y la ayuda que puede dar al pobre, pues es muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque tiene recursos. Habrá gente de recursos muy limitados, pero siempre podrá ayudar al pobre, le podrá dar algún alimento, le podrá dar una limosna, lo que sea. Entonces, por eso dice, no que se vaya a acabar la pobreza, porque siempre va a haber alguien, esa desigualdad, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que tenga más que tú, pero también va a haber alguien que tiene menos que tú, y a ese es al que tú tienes que ayudar, ¿sí? Dice, gran número de judíos supieron que Jesús estaba ahí y fueron, no solo por Jesús, sino también por Lázaro, por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iba y creían en Jesús. ¿Sí? Bueno, les había dicho que esa cena en casa de Lázaro había sido el sábado. Puede haber sido el domingo, no, fue el sábado para domingo. Porque el domingo, que es el domingo de Ramos, es cuando entra Jesús en Jerusalén, ¿sí? Entonces, fíjense, dice así, al día siguiente ya es domingo. Entonces, la cena, ¿qué fue? Pues el sábado en la noche. Este sábado en la noche en casa de Lázaro y luego viene el domingo. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta para la fiesta de que Jesús había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando. O sea que esta es la entrada de Jesús en Jerusalén montado en el burrito. En otros evangelios lo explica más, le va a dar más detalles, ¿verdad? Pero aquí sabemos que ese es el Domingo de Ramos. Osana. Hay dos exclamaciones de los judíos, ¿verdad? Uno es que también lo seguimos diciendo en nuestra iglesia. Aleluya, decimos. Es en hebreo, lo que pasa es que ya no sabemos hebreo, pero es aleluya, alabado sea Yahvé. Nada más que Yahvé, no, como no pueden decir el nombre, lo dicen como cortadito, vamos a llamar. Aleluya, alabado sea Yahvé. Y hay otra exclamación de los judíos que seguimos diciendo en nuestra iglesia que se llama Osana. Osana es un grito que quiere decir en hebreo, sálvame, sálvame. ¿Sí? Aunque a veces lo decimos como una aclamación, igual que aleluya, Osana quiere decir sálvame, sálvame. Están en la Osana, cultura. bendito el que viene en el nombre del Nombre del Señor. Señor. Y el Rey de Israel. ¿Sí? Aquí está lo del borriquillo. Jesús encontró un borriquillo y se montó en él, según está escrito. No temáis, hija de Sión. Mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Era una profecía, ¿verdad? Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que lo que les había dicho estaba ya escrito acerca de él. Cuando vino el Espíritu Santo, les recordó todo lo que Jesús había dicho y lo entendieron, ¿verdad? La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de lo sucedido. O sea, llegó un personaje famoso. Este es el que resucitó a Lázaro y pues se juntó la gente, ¿verdad? Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí, ¿veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en este 20. El versículo es 20. El capítulo, vamos a regresar para ver qué capítulo es.
capítulo 12, 12:20. Ahí lo vamos a dejar para la próxima vez. Pues es largo porque el Evangelio de San Juan es largo, tiene muchas cosas que ya los habíamos leído en otros evangelios, pero que aquí lo explica con un sesgo más teológico, más místico. ¿Preguntas evasivas? ¿No? Todo muy impresionante. Es como para... Fernando, Dime. en el Santo decimos Osana en las alturas cuando se canta el Santo, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Es que Osana en las alturas. esas dos exclamaciones vienen de los hebreos. Hosana, aleluya. Y eso pues lo seguimos diciendo. A veces no sabemos de dónde viene, pero viene de los hebreos. Ya lo decía, ellos ya lo decían en su liturgia. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco que se hayan conectado. Cuídense. Hace mucho frío. Que Nos veremos Dios descansen. mediante el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos.